egoísmo y psicopatía es lo que derrochas. Manipulación es tu especialidad. Juegas con los sentimientos sin piedad, no importa quién lastimes o destroces. Eres un experto en engañar corazones. El juego del daño, bailando al ritmo del reggaetón, tus palabras vacías. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más acá en el canal. Paul Moctezuma, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal, Edgar? Muy bien, listo para dar continuidad. Ayer fue una fecha muy importante y nos teníamos que reunir para platicar sobre esto. Bueno, y es justamente del caso de Luis Andrés Colmenares, un caso que ha sido por mucho controversial, Paul. Vemos otra vez en el meollo del conflicto a Laura Moreno y Jessy Quintero, pero también están los personajes que siempre han estado involucrados en este caso, que evidentemente están involucrados, que es la familia de Luis Andrés Colmenares. Te quería preguntar, primero que nada, para la audiencia en lo que has investigado acerca de este caso, ¿qué es lo más importante de lo que estamos debatiendo recientemente que no se había debatido anteriormente? Hemos visto las declaraciones de los familiares de Luis Andrés Colmenares, hemos visto justamente que el hermano, el padre, sus representantes legales siguen adjudicando que esto fue un asesinato. ¿Qué piensas tú de lo que está pasando últimamente en este caso? Sí, mira, es bien lamentable, pero da de repente algún sentimiento de aliento hacia la justicia con estas víctimas indirectas, porque realmente la familia de Luis Andrés Colmenares pues son considerados víctimas indirectas de lo que le sucedió y ellos han estado al pie del cañón todos estos años, eh, porque les provieron las pruebas suficientes con esas con la necropsia y la exhumación del cadáver y pues ellos están aprovechando con en este recurso de casación, es lo que está sucediendo. Y pues ayer se llevó a cabo la nueva audiencia después de, pues han sido 14 años desde que pasó esto. Sí, han sido 14 años y este caso ha sido un verdadero laberinto de interrogantes desde que comenzó en el 2010, cuando Luis Andrés Colmenares fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. A lo largo de los años han habido giros inesperados en este caso. Hemos visto, por ejemplo, cómo el caso se complejiza a medida que pasa el tiempo, pero hay algo interesante que resaltar de todo lo que está sucediendo, que es lo que a nivel de lógica jurídica se está estableciendo para determinar el resultado de cómo se va a ejecutar el brazo de la justicia, tanto para la familia de Luis Andrés Colmenares como para Jessy Quintero, Laura Moreno y, bueno, otros personajes también que han estado involucrados y alrededor de este caso. ¿Por qué, Paul, no nos cuentas un poco más? Porque yo sé que este caso particularmente a ti te ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo. Vimos la serie en Netflix que hablaba de todo el caso. Mucha gente se empezó a despertar con una curiosidad enorme con respecto a este caso a nivel Latinoamérica y quizás hasta a nivel mundial. Porque es un caso complejísimo y tiene aparte unos símbolos que son un poco, digamos, escalofriantes. ¿Por qué no nos cuentas un poco, en resumen, este caso, qué es para las personas que no conocen este caso y la importancia de retomar los programas con respecto a los análisis que se han hecho? Porque evidentemente han pasado muchos años y la sociedad de antes, de ese entonces, no es la misma de ahora. Y creo que la sociedad colombiana también tiene muchas preguntas que todavía no han tenido respuestas. Y bueno, veremos realmente eventualmente qué va a pasar con este caso, pero cuéntanos un poco más acerca del caso. Pues mira, es que tiene demasiados componentes, demasiados elementos que tienen que ver con la injusticia, comenzando porque se ha aplicado algunos tintes de racismo, de clasismo y de oligarquía de repente en algunas élites de estos chicos universitarios en ese entonces y las familias. Entonces, creo que tuvo suficientes componentes que lo hicieron que llamara la atención, porque también lo que se, o sea, que se quería instaurar digamos, formalizar de manera judicial o de manera jurídica ilegal, era que esto había ocurrido en circunstancias pues de un accidente, en el contexto de un accidente, lo cual era demasiado no probable
porque este caño, este pequeño río que está en ese parque allá en Bogotá, pues no tenía ni siquiera la suficiente agua, y porque solamente llovió alguna parte de esa noche, pero ni siquiera era como una corriente que pudiera arrastrar, obviamente, un cuerpo humano de un adulto. Entonces, también esto, porque los bomberos hicieron su búsqueda y no se encontró, o sea, hicieron una búsqueda exhaustiva, se supone, y pues resulta que horas después, o digamos 24 horas o una cosa así, entre 24 o 12 horas, es cuando pues anuncian y dicen que está el avistamiento del cuerpo de él, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas que envolvieron este caso, y también yo creo que estuvo un poco manoseado y estuvo no bien llevado, no se llevó con la seriedad que se tenía que llevar. Y también, sí, hubo muchas cosas, hay veces que en las fiscalías y cuando están en la corte ya las personas llevando el caso y lleva una secuencia, llamas a un perito, pero si el juez no acepta el resultado de este perito, o si alguien del jurado tal vez no lo acepta, pues se llama a otro perito y a otro perito, ¿no? Este es un chico que tiene raíces afrodescendientes. Entonces también por eso te digo que se le encontraba este tinte como de racismo también, porque él era un chico que tal vez no estaba eh, en la misma posición social, o digamos, sí, en la misma posición social y económica tal vez, de la mayoría de chicos que asisten a esta universidad. Y sin embargo, él, por sus buenas calificaciones, él estaba ahí, ¿no? Era un excelente estudiante, y pues tenía esta, digamos, relación sin un nombramiento de parte pues de ambos, Sí. eh, con esta chica, Laura Moreno. Sí, y te digo una cosa, justamente estás dándole sentido a la historia trágica de lo que fue esa noche de Halloween de 2010. Esta noche de Halloween del año 2010 pareciera que varios componentes chocaron, por así decirlo, para que este desenlace fuera tan fatal. Pero en general, a lo largo de los años también hemos visto un montón de giros inesperados con respecto a la investigación. Hemos visto, por ejemplo, testimonios contradictorios y un proceso judicial lleno de tensiones y polémicas, justamente porque los componentes, como dices tú bien, Paul, resaltan conflictos sociales, resaltan incluso a veces ineficacias de los mismos sistemas judiciales dentro del propio país, que como latinoamericanos todos podemos entender que a veces la justicia es entorpecida por ciertos intereses. Adjudíquele quien quiera adjudicarle esto a uno de los dos bandos. La verdad es que lo cierto de todo esto es que la narrativa oficial que ha instaurado Laura Moreno y Jesse Quintero es que esta noche fue un accidente. Por otro lado, la familia de Luis Andrés Colmenares resaltando el montón de, digamos, de inadecuaciones, el montón de maneras de proceder inadecuadas, por decirlo de alguna manera en general, que han sido realmente un entorpecimiento del proceso de investigación de la muerte de Luis Andrés Colmenares, Paul. Pero lo más interesante de todo es que ya han pasado, como tú bien lo decías, Paul, 14 años. Han pasado 14 años y hoy se reabre una audiencia para aplicar digamos, esta herramienta jurídica que, si no me equivoco, es llamada casación, es una herramienta de casación para evitar que justamente el fallo que había tenido anteriormente la Fiscalía con respecto a Jessy Quintero y a Laura Moreno, en la cual decía que ellas no tenían nada que ver con lo que había pasado. Sin embargo, también esto no podía encajar de una manera que fuera transparente. En ese sentido, no sé, tú quisieras agregar algo antes de comenzar a analizar los videos que vamos a ver, porque los noticieros en Colombia han reseñado esto de una manera magistral. Porque el caso de Luis Andrés Colmenares parece ser el caso más grande de los últimos tiempos en cuanto, por ejemplo, a asesinatos y misterios en Colombia y en Latinoamérica, porque esto agarró unos tintes globales justamente después de la serie Netflix. Sí, sí, fíjate que, bueno, es que hubieron cosas que también después nosotros ya no nos enteramos, que pasaron en años subsecuentes al 2010, previo a esta, digamos, absolución de las chicas, que fue creo que 2017, ¿no? Pero en ese transcurso de esos años, hubieron cosas que tal vez
no trascendieron al resto de Latinoamérica, pero después nos fuimos enterando por nuestra investigación de cosas como, por ejemplo, que se ordenó una búsqueda, bueno, más bien una revisión exhaustiva en la camioneta van de Carlos Cárdenas, que hoy no está siendo nombrado. Yo, Edgar, si me permites, yo te podría dar que lo que yo estoy pensando, y es mi teoría, es que la familia de él, dame un segundo. Sí, sí, no te preocupes. Y te voy a decir algo, además de todo lo que estamos hablando hasta ahora, sí es cierto que Carlos Cárdenas no ha sido nombrado en este nuevo proceso en el que se reabre otra vez toda la polémica con respecto a este caso, pero lo que sí es cierto es que con respecto a Jessy Quintero y Laura Moreno, han sido otra vez el epicentro del escándalo de este caso, porque el padre y los representantes legales de Luis Andrés Colmenares dicen, digamos claramente, a Luis Andrés Colmenares lo mataron. Indaura Moreno y Jessy Quintero saben quién lo mató. Ellos no están acusándolas a ellas de haber sido las directas que ocasionaron la muerte de Luis Andrés Colmenares, sino están diciendo que según lo que ellos han investigado y lo que ellos han entendido, utilizando la lógica de lo que ellos tienen a la mano, en la cual no encaja, por supuesto, la narrativa instaurada por la parte de Jessy Quintero y Laura Moreno, que esto fue un accidente. En todas esas inadecuaciones, esas preguntas sin resolver, hay un camino que da inequívocamente para ellos a Laura Moreno y Jessy Quintero. Sí, yo lo que estaba pensando, Edgar, y la verdad es que no quiero comprometerte a que estés de acuerdo con mi opinión, pero es que tal vez hay sospechas de alguien que tal vez pudiera haberlo hecho, que, bueno, el más conocido, digamos, imputado en algún momento lo fue Carlos Cárdenas, y como son del mismo círculo y él es exnovio de Laura, lo que quiero pensar que ellos están pensando, y es la teoría, es que ella los va a llevar a quién fue el culpable. No precisamente ella lo presenció, pero precisamente ella puede saber qué pasó. Sí, puedes saber, y también quizás otro de lo que adjudica también la parte de la familia Luis Andrés Colmenares es que además de saber, también impidió que las autoridades quizás investigaran más a fondo lo que había sucedido esa noche. Hay cosas impresionantes, la verdad es que hay cosas que son impresionantes y en ánimos para no parcializar el programa de hoy porque hay que exponer los datos de manera muy transparente y de manera muy imparcial. Pero con respecto a esto, si te pones a aplicar la lógica, Paul, es algo impresionante cómo todavía debatimos cosas como lo de la cantidad de agua que arrastra un cuerpo. Eso es a todas luces casi imposible. O sea, eso es algo que no encajaría jamás en esta narrativa oficializada por la parte de ellas. Sin embargo, bueno, estamos a estas alturas enfrentando lo que es hoy justamente que se reabre este caso para impedir esta medida que emancipa a estas chicas de culpa. Vamos a ver qué dice justamente los noticieros en Colombia y después debatimos acerca de esto. Sí. Los más polémicos de los últimos años en el país. Resulta que la Procuraduría y la familia de Andrés Colmenares llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia solicitando una condena por la muerte del joven el 31 de octubre del 2010. Estefanía, ¿qué dijo el magistrado? Jonathan, mire, lo que hizo el magistrado fue escuchar a todas las partes involucradas en el caso. Sin embargo, hay que decir que según la ley colombiana, los 9 magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tienen entre 4 meses y 2 años para responder este proceso. A las 11:30 de la mañana de este jueves 8 de agosto de 2024, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la familia de Luis Andrés Colmenares aseguró que la muerte del joven el 31 de octubre de 2010 fue un homicidio y presentó un recurso de casación buscando que Jessy Quintero y Laura Moreno sean condenadas. Durante la diligencia, el magistrado escuchó a las partes donde se presentaron nuevas pruebas que catalogan la muerte como un homicidio. Es claro que estas fracturas en el rostro se causaron por lo menos en 2 momentos cronológicos distintos y no en uno, con un grado de violencia tal que resulta incompatible con una caída desde altura. La Procuraduría acompañó a la defensa de la familia en su solicitud, asegurando que durante la inspección inicial del cadáver no se habrían realizado los procesos necesarios para determinar la muerte de Luis Andrés. Para la Procuraduría, la hipótesis según la cual Luis Andrés cayó en el canal y se causó con ese solo impacto las heridas reseñadas se torna inexplicable, pues atenta contra los principios técnico-científicos de la lex artis aplicable
en este caso. La defensa de Jessy Quintero y Laura Moreno piden mantener absolución de las acusadas, ya que se surtieron las diligencias necesarias para demostrar su inocencia en el caso. Por otro lado, la preeminencia que se le ha querido dar a la decisión del tribunal en relación con la señalización y reconocimiento de que hubo un homicidio. El Adquem fue categórico en señalar que tal invocación no era de recibo. La sentencia precisó incluso que el abandono de los protocolos y de la cadena de custodia resultaba perceptible, aún sin la intervención del perito de la defensa. Por su parte, la Fiscalía pide mantener la absolución de Laura Moreno como responsable de la muerte de Colmenares y admitir que sí fue un homicidio. Bueno, esta parte es Hay que decir que la impresionante reapertura porque la fiscalía precisamente es la que adjudica y trata de llamar a esto un asesinato. Sin embargo, si sacas a Laura Moreno, lamentablemente, esto sin ánimos de acusarla de nada, porque estamos tratando de ser imparciales, mi gente, les recordamos que nosotros tenemos que transmitir la información. Pero bueno, a esto te lo digo, sacando a Laura Moreno de este componente que queda en la narrativa de este caso. Sí, porque, bueno, de hecho yo escuché al abogado Jaime Lombana en Twitter, bueno, en X, y él comenta que lo que se está buscando es que se quite esa absolución, o sea, por eso es el recurso de casación, que se elimine esa absolución, que se le formalice a Laura como, digamos, testigo, después de eso, que ya se pueda liberar una manera de adjudicar alguna línea de investigación del asesinato, porque si bien ya se sabe que debido a las investigaciones y a los resultados, esto indica más que es un asesinato, no se han establecido líneas de investigación y ahí ya se podría establecer la primera línea de investigación que tendría que ver con asesinato. Y ellos lo han dicho categóricamente, no se está nunca diciendo que ella cometió esto. Paul, pero te voy a decir algo sinceramente. Mira, estamos hablando de todas estas irregularidades y al mismo tiempo esta narrativa de que fue un accidente fue férreamente defendida por estas personas. Esto es una contradicción enorme. Entonces, el hecho de que la Fiscalía hoy pueda decir que justamente no se trata de culpar a Laura Moreno, y admite que fue un asesinato, esto carece de sentido. Parece algo que de repente sale como una estrategia de la lógica jurídica, pero al público no sé si le dará una respuesta a tantas preguntas y a tantas incongruencias, porque pareciera ser que es un engranaje de injusticias que una se cimenta sobre la otra. Mucha gente ha pensado que el cadáver de Luis Andrés Colmenares fue sembrado en este lugar, luego de que ellos hayan pasado por ahí. Bueno, resaltar y enumerar las irregularidades de este caso es una lista enorme y la gente en Colombia está muy consciente de lo que fue esto, saben, justamente porque el pueblo colombiano se ha encargado de entender mucho este caso para que cosas como esta no se repitan en ese sentido, porque tú tienes razón, es demasiado cierto esto, de que los componentes parecen sacados de una película. Es decir, tenemos a una persona que es Luis Andrés Colmenares, que pertenece a una universidad en la cual el típico estudiante es parte de una clase social privilegiada. Él, al no ser como estos chicos, quizás también tenía de alguna manera sufrimientos en cuanto a las dinámicas internas de estas universidades. Ahora, también la parte del romance que tiene Laura Moreno con Luis Andrés Colmenares, porque a mí me llama mucho la atención. A veces la minimización que Laura Moreno le dio a su relación con él, quizás podríamos decir también que porque es un agravante en caso de haberse descubierto algún tipo de involucración de ella en el proceso de investigación de este caso, porque claro, al estar tan vinculados tan cercanamente, esto sí sería un agravante. ¿Qué respuestas podríamos esperar de esta nueva reapertura de este caso? Porque lo que se sabe y lo que dicen es que puede tardar entre 4 meses y 2 años. Si llegara a ser 2 años, en 2 años, ¿qué podríamos nosotros esperar de la justicia para aclarar este caso? ¿Qué piensas tú? Pues mira, nosotros, de hecho, en un programa, en alguno de los anteriores, analizamos una entrevista donde ella emite ciertas cosas, ¿no? Hablando sobre él. Y la verdad nos llama la atención la manera, pues, un poco demasiado indiferente en la que se refiere a él, ¿no? Entonces, yo siento que de repente el actuar
de ella ha sido lo que ha despertado esas sospechas con la familia y la no comunicación, o sea, esa no comunicación honesta que nunca se ha tenido de ellas dos con la familia, ha sido yo creo que lo que los ha alentado a decir, ¿sabes qué? A mí algo me hace ruido aquí, o sea, en esta relación y en este círculo, en estos vínculos que sucedían, y como bien tú lo dices, ¿no? O sea, estos universitarios que tal vez no tenían mucho que ver con la posición de él social o económica, pero que ciertamente pues sí formó algunas relaciones con ellos, ¿no? Y pues como vimos también hubo muchos se filtraron muchos audios que yo creo que esto sí le agregó un componente como de intriga y todo esto, ¿no? Pero lo que yo pienso es que ahí va a ser totalmente trabajo de abogados y muchas veces los abogados no quisiéramos, o bueno, al menos yo no quisiera pues que se retrasara y que no se hiciera justicia, pero los abogados muchas veces lo que hacen es utilizar estas estrategias como de retardar las cosas y como bien platicábamos tú y yo también un poco de si se estira así completamente y llevarlo al límite de esos 2 años, pues lamentablemente podría no, o sea, no llegar a un final satisfactorio para la justicia y para la familia de Colmenares. Mire, y con respecto a los audios, que eso es impresionante, cuando escuchamos los audios que se filtraron a la opinión pública por primera vez, yo creo que fue algo casi generalizado que la gente se ponga a pensar en relación a estas conversaciones, porque en las conversaciones no había ni un ápice de, digamos, de empatía con respecto a la muerte de Luis Andrés Colmenares. Exacto. Parecía realmente una conversación entre personas que estaban tratando de ocultar algo y esto, en general, yo creo que muchas personas lo llegaron a pensar así. Eso por un lado. La otra parte que es interesante es la relación que se desarrolló entre Jessie Quintero y Laura Moreno a partir de este caso, porque el accionar de ellas más, digamos, aunado a las irregularidades fue lo que levantó la sospecha de un país completo y eventualmente de una región, porque no fue solamente tantas irregularidades en cuanto a la noche de lo que sucedió, sino el accionar de las personas que estuvieron involucradas después de todo esto. Vamos a seguir escuchando para ver qué más podemos analizar. Sí, lo subsecuente, porque ¿sabes qué, Edgar? Ellas no eran amigas para comenzar todo esto. Ellas dos no eran amigas mutuamente. O sea, lo único que tenían en común ellas dos era Luis Andrés Colmenares. Entonces, claro que despertó mucha curiosidad esto. Totalmente. La lectura de este caso ha traído varias reacciones. La más importante es de la familia Colmenares, quien aseguró que no descansará hasta que se haga justicia. A Luis lo mataron y ellas dos saben. Y antes de que yo me muera, habrá justicia en este caso. Estas fueron las palabras con las que el papá de Luis Andrés Colmenares celebró la aceptación de recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema, exigiendo justicia sin importar el tiempo que haya pasado tras la muerte de su hijo. Por supuesto que nos da un poco más de fortaleza para seguir, pero nunca hemos perdido la confianza en la justicia, a pesar de que algunos operadores judiciales no han reconocido todo el acervo probatorio que se aportó. Asimismo, su hermano, el exconcejal de Bogotá, Jorge Colmenares, pidió que la Corte sea quien tome la decisión, basados en la evidencia científica que tiene sobre el presunto homicidio de Luis Andrés. Más que nosotros vivir el duelo, lo que estamos acá es luchando por un ser querido que amamos, que quisimos, que era mi hermano. Eso es lo que nosotros venimos a decir acá y darle un mensaje a todos que podemos creer en la justicia y ese es el deber que tiene la Corte Suprema de Justicia. Ahora se espera que la Sala Penal analice las pruebas presentadas por las partes para determinar si se avala o no el recurso presentado para emitir una condena. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un recuento de este emblemático caso, quizás el más mediático en la historia reciente del país? Felipe, cuéntenos. Jonathan, repasamos los hechos más importantes del caso que este octubre cumple 14 años. El proceso completó en 2017 los 6.300 folios y las 150 audiencias. Aquí los hechos. En la madrugada del 31 de octubre de 2010, el cuerpo de Luis Andrés Colmenares fue hallado sin vida en un caño del Parque del Virrey. La primera versión de las autoridades apuntaba a que se trataría de un ahogamiento, después de una fiesta en la que se encontraba en compañía de Laura Moreno, Jessie Quintero y Carlos Cárdenas. En agosto de 2011, la Fiscalía General de la Nación reabre el proceso basándose en la exhumación adelantada por Máximo Duque, un exdirector del Instituto de Medicina Legal.
Según el estudio, el rostro de Luis Andrés registraba 7 fracturas, que tan solo con una de ellas hubiera bastado para dejarlo inconsciente. A partir del dictamen se abrieron 3 líneas de investigación, una contra Jessy Quintero y Laura Moreno, otra contra 3 falsos testigos y otra contra Carlos Cárdenas, expareja de Moreno, como principal sospechoso del posible homicidio. En 2014, Cárdenas fue absuelto en segunda instancia porque su ubicación GPS reveló que estaba lejos del lugar a la hora de la muerte de Colmenares. Aparte de la decisión, el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que Luis Andrés Colmenares sí fue asesinado. Wow. La muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar fue consecuencia de la violencia que en su contra ejercieron terceras personas, es decir, fue el resultado de un delito de homicidio. Para el 2012, Wilmer Ayola, Jonathan Martínez y Jesús Alberto Martínez aseguraron ser testigos de los hechos. Los 3 resultaron dando un veredicto falso que solo dilató el proceso. El fiscal Antonio Luis González, quien contactó en un primer momento a los testigos, renunció en abril de 2014 por las investigaciones que se le adelantaban por las irregularidades. Por el lado de Jessy Quintero y Laura Moreno, basándose en el dictamen del investigador Duque, en octubre de 2011 reciben medida de aseguramiento por su presunta participación en el asesinato del estudiante universitario. Sin embargo, un año después quedan en libertad por vencimiento de términos. Después del dictamen del Tribunal Superior de Bogotá, en noviembre de 2016, la Fiscalía pidió cárcel para las 2 implicadas por el presunto asesinato de Colmenares. Laura Moreno es coautora. Ella mató, realizó ese hecho con ellos. Tenía el dominio negativo de la conducta porque ella podía impedir la muerte de Luis Andrés Colmenares. A pesar de la petición del órgano acusatorio, en febrero de 2017 el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a las 2 implicadas por la falta de evidencias en el supuesto asesinato del estudiante universitario. Hoy es cuando ya el despacho se pronuncia y por eso se merece que haya esa cuestión de silencio, y las partes que no estén de acuerdo con la sentencia, bien lo saben, tienen el recurso de apelación si así lo quieren usar. El sentido del fallo frente a lo que tiene que ver con Laura Milena Moreno Ramírez y frente a Jessy Mercedes Quintero Moreno es absolutorio. Wow. Para ese año el proceso ya llevaba más de 150 audiencias, pasaron 5 fiscales, se escucharon a más de 30 personas, fueron registradas 1000 evidencias y ya habían 6.300 folios del proceso. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana. Esto es impresionante. Primero que nada, quiero resaltar, Paul, y la audiencia que nos está escuchando en ese momento, el valor en general que tiene la familia de Luis Andrés Colmenares, porque a pesar de todo lo que han vivido, siendo ellos, digamos, conscientes de las irregularidades que ellos han sido víctimas justamente de un sistema que se ha encargado de obstaculizar la justicia. Y a pesar de esto, ellos siguen creyendo en la justicia. Esto a ti te llega al corazón, porque es una familia que lamentablemente perdió mucho más esa noche que cualquier otra persona. Impresionante también es ver cómo, por ejemplo, no se llega a acercar a la familia ni Jessy Quintero ni Laura Moreno, y evasivamente, porque ya hemos escuchado que la madre de Luis Andrés Colmenares trató de preguntarle a Jessy Quintero qué está pasando, por qué no estás diciendo la verdad, porque a estas alturas ella sentía que Jessy Quintero estaba ocultando algo y ella lo sabía, lo tenía muy presente. Esto indigna muchísimo, la verdad. No sé qué piensas tú por el respecto. Sí. Precisamente, pues, digamos, apelando a que ella era realmente la amiga, ¿no? O sea, en teoría como la mejor amiga de Luis Andrés. Y es como, oye, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me dices algo? O sea, ¿por qué no me tienes confianza? Las personas que no esconden nada no tienen ningún reparo en, digamos, sincerarse y hablar de lo que pasó y lo que vieron, ¿no? Y pues lo que se veía es que ellas siempre se mantenían con unas versiones muy acartonadas, muy prefabricadas, en mi opinión, lo voy a decir, en mi opinión, pero eso es lo que no las ayudó también a ellas, ¿no? Y sí, No. o sea, la verdad es que un gran reconocimiento con la mayor empatía y el mayor cariño que se le pueda enviar a una familia como la de ellos que han persistido todos estos años, ¿no? Y que han sufrido de diferentes maneras, ¿no? Han sido víctimas, ellos son considerados víctimas indirectas, pero ellos también han sido víctimas de la corrupción. De la corrupción y en teoría pues también, o sea, del mal actuar de las fiscalías.
Sí, bueno, te digo una cosa, yo lo que podría llegar a pensar acerca de este caso es que hay intereses ocultos que no son aparentes, sino que están latentes en las sombras de lo que son los movimientos, digamos, jurídicos de todo lo que está aconteciendo en este caso. Se reabre este caso, ahí vemos a la familia de Luis Andrés Colmenares que durante estos 14 años no ha abandonado la causa de sus hijos, de su hijo, ellos lo dicen abiertamente, nosotros nunca hemos dejado la causa de nuestro hijo, el hermano también habla de todo esto y se repite justamente esto casi de una manera literal, de una manera muy exacta. Laura Moreno y Jesse Quintero, estos dos nombres salen a relucir otra vez como el epicentro del conflicto, porque a estas alturas la narrativa que se podría instaurar, digamos, diciendo que si hubo un asesinato, deja muy mal a Laura Moreno y a Jesse Quintero, porque te dice que muchas de las cosas que ellas dijeron fueron falsas. ¿Por qué habrían de mentir? ¿Por qué habrían de hacer una narrativa falsa con respecto a lo que pasó esa noche? ¿Por qué habría esto de suceder? Esto es altamente complejo de entender. La verdad es que nosotros no podemos tomar partido respecto a este caso y entendemos obviamente que la gente tiene mucha frustración con este caso porque ver el dolor de una madre como la madre de Luis Andrés Colmenares o de un padre que el Señor dice, y eso es súper, te enternece mucho y te da mucha tristeza también cuando él dice, yo no me voy a morir sin demostrar esto. Ha marcado la historia de ese hombre y es escalofriante pensar que esa noche todavía sigue en las sombras. Esa noche de Halloween del 2010, cuando un montón de jóvenes salen a una discoteca a pasarla bien, inesperadamente esto sucede. Pero en medio de este conflicto están las emociones humanas también. Está Laura Moreno, está Luis Andrés Colmenares y una relación que todavía no se logra entender. ¿Qué piensas tú de la vinculación romántica entre Laura Moreno y Luis Andrés Colmenares? ¿Y cómo podría en teoría haber tenido esto algo que ver con lo que sucedió esa noche? Sí, pues mira, lo que se había estado manejando era que, por ejemplo, como él era un gran estudiante, o sea, él era una persona de una inminencia en cuanto a sus notas en la universidad, y pues supongo, él sí tenía así como, digamos, un crush, ¿no? Con Laura, pero lo que había llegado a comentar era que, pues, por cierta conveniencia, o sea, para que le ayudara en sus notas y todo esto, ella comienza a estar en esta relación que realmente estaban como saliendo, o sea, en esa etapa en la que estás todavía saliendo, pero no se formaliza, pues, digamos, con la palabra novios, pero él sí estaba realmente, pues, sí se llegó a escuchar y se llegó a decir por parte de su madre que él sí estaba, pues, enamorado, ¿no? O sea, de la forma en la que se puede estar enamorado cuando eres, un chico de universidad y todo esto, ¿no? De una manera tal vez romántica, pero, eh, sí se llegaba a comentar eso, ¿no? Incluso en la serie de Netflix retratan algo ahí que está sucediendo en esta noche de Halloween, que él como que le quiere dar un beso y ella como que se quita y luego se ve que está ahí en esa misma discoteca Carlos Cárdenas. No nos consta a nadie que esto fue así. Realmente las series de Netflix aclaran al inicio que esto es una dramatización, algo basado en hechos reales, pero se manejaron pues esos tintes, ¿no? Como de esta chica, pues que de repente comienza a salir con este muchacho en el Inter en el que había terminado con el novio, que también es alguien de influencia, ¿no? Obviamente como yo creo que muchos de los estudiantes de esta universidad. Y bueno, Sí. un reconocimiento muy especial para su hermano, Edgar. ¿Qué piensas? Su hermano que Mira, él sí. literalmente transformó su vida y estudió leyes para seguir buscando la justicia por su hermano. Él habla mucho acerca del papel que él tuvo que tomar, porque el día que lamentablemente Luis Andrés Colmenares murió, él tuvo que asumir no solamente el papel que su hermano ya no podía cubrir, sino también él tuvo que crecer de golpe, porque él era el hermano menor de esta familia, él era el Sí. más consentido, lo cuidaba muchísimo, era una familia muy unida, de unos valores que yo creo que en Latinoamérica nos sentimos muy identificados con estos valores. Vemos el papá de Luis Andrés Colmenares Sí. y nos recuerda a cualquier familiar que podemos tener, con esta convicción, con estas ganas de luchar por una verdad genuina y con una indignación ante la injusticia que te traspasa justamente las pantallas. Es interesante este caso y es totalmente, eh, lamentablemente, muy aterrador también porque el ponerte a pensar qué realmente pudo haber pasado esa noche te deja tantas preguntas y a veces te deja una indignación profunda. Vamos a escuchar este último video antes de terminar este programa porque vamos a seguirle dando esta cobertura al caso de Luis Andrés Colmenares
Estamos en espera de que justamente este proceso jurídico tenga otro, digamos, ¿Audiencia? comunicado oficial o otra audiencia en la cual podamos ver. No sé si veremos en algún punto a Laura Moreno o a Jessy Quintero. Lo que sí se sabe es que no vimos a Laura Moreno ni a Jessy Quintero en este momento, sino que Ayer. están siendo representadas por sus, digamos, abogados y los representantes legales. Realmente, pues, había muchos medios de comunicación. En Colombia han hecho una gran labor cubriendo esto. Y bueno, vamos a escuchar este último video porque es interesante también los datos de este video para debatirlos antes de terminar el programa de hoy. Un nuevo capítulo inició en el caso Colmenares, en el que se espera que tras que la Corte Suprema de Justicia haya escuchado a todas las partes, tome una decisión de fondo sobre la inocencia o la culpabilidad de Laura Moreno en el crimen del joven universitario. Ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Jaime Lombana, defensa de la familia Colmenares, y la Procuraduría entregaron sus argumentos para tumbar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió el 21 de febrero de 2017 a Laura Moreno, mencionada en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010. Jaime Lombana, abogado de la familia Colmenares, fue el primero que intervino en la audiencia. Resaltó que es contradictorio que el Tribunal Superior de Bogotá haya hecho dos pronunciamientos diferentes sobre el mismo caso, cuando todo lleva a demostrar la responsabilidad de Laura Moreno en un homicidio por omisión. En el caso de Carlos Cárdenas, a pesar de que se absuelve, dice claramente que queda demostrado que fue un homicidio intencional, que por supuesto no tuvo nada de accidente. Y en esta sentencia, donde respetuosamente estamos intentando que esta honorable Corte Suprema entre a revisar y entre a casar la decisión, se concluye que es una muerte por establecer. Todo deriva de esa confrontación de fotografías y de la valoración despreciativa y sentir de esta representación de víctimas errónea que hace el tribunal. También cuestionó el motivo por el que se ignoraron testimonios e interceptaciones telefónicas a la hora de absolver a Moreno. Que todo esto lleva a la conclusión de la responsabilidad de Laura Moreno en un homicidio por omisión. Que Laura Moreno siempre cambió sus versiones. Laura Moreno le mintió a doña Neida, al hermano Jorge Colmenares, le mintió a los policías, impidió que bajaran los bomberos y los policías al caño, y nada de eso fue examinado ni cuestionado por el honorable tribunal. En conclusión, respetados magistrados, estas omisiones y ese hierro del tribunal debería llevar a esta honorable Corte a una valoración distinta de la que tuvo el tribunal respecto a la responsabilidad de Laura Moreno en estos hechos. Por su parte, el procurador delegado Fernando Ortega le pidió a la Corte Suprema que case la sentencia, ya que no se tuvo en cuenta el estudio hecho por Máximo Duque, exdirector de Medicina Legal, en el que se demostró que el rostro de Luis Andrés registraba 7 fracturas, de las cuales solo con una de ellas era suficiente para dejarlo inconsciente. El mismo doctor Miguel Botella, perito de la defensa, concordó con los peritos de la Fiscalía acerca de las fracturas que tuvieron lugar en el rostro de Colmenares. Sin embargo, este acotó, sin dar cuenta de cuál era la línea de fractura que las conectaba, que éstas se produjeron en un solo evento de caída con un único impacto de alta energía, lo que hizo que se irradiaran por toda su cara. Recuérdese que Miguel Botella no tuvo la oportunidad de examinar el cuerpo objeto de la pericia, lo que sí fue de parte de la actividad del doctor Máximo Duque y la doctora Leslie Rodríguez, peritos de la Fiscalía, lo que se lleva de calle el artículo 420 procesal. Es claro que estas fracturas en el rostro se causaron por lo menos en 2 momentos cronológicos distintos y no en uno, con un grado de violencia tal que resulta incompatible con una caída desde altura, sin daños en el cuerpo, espalda, columna vertebral, caderas, ni lesiones de rebote en el cerebro, y sí con fuerzas contundentes provenientes de diferentes direcciones. Es decir, para la Procuraduría, la hipótesis según la cual Luis Andrés cayó en el canal y se causó con ese solo impacto las heridas reseñadas
se torna inexplicable. Destacó también. Bueno, estos son solamente algunas de las irregularidades, mi gente, les queremos recordar eso. Hay muchísimas irregularidades más que estas, pero solamente estas te dejan con la boca abierta. Te dejan con la boca abierta porque además se han violado los derechos elementales de la familia de Luis Andrés Colmenares a entender qué le pasó a su hijo. Esta sensación, por más que uno quiera tratar de parecer imparcial en este momento, tratar de incluso dar el beneficio de la duda, te indigna porque debe ser terrible la sensación de una madre a la cual le negaron el derecho de saber cómo murió su hijo. Esto es algo inenarrable, es algo que realmente te deja los pelos de punta. Paul, ¿algún comentario para despedir este programa? Sé que el caso va a continuar, sé que vamos a seguir dando seguimiento a este mapa jurídico hasta las últimas instancias de lo que va a ser este caso. Y aparte, bueno, también un punto clave que fue de los resultados de estos peritajes y de estos autopsias y necropsias y exhumaciones fue que se determinó que el cuerpo había estado cierto tiempo boca arriba y después fue puesto, por eso se determina que fue puesto ahí, porque él es encontrado supuestamente en el caño boca abajo, pero estos exámenes determinan que estuvo cierta cantidad de horas primero boca arriba. Entonces es lo que, pues hay demasiadas cosas que determinan que esto fue un asesinato y que fue un cuerpo que fue puesto convenientemente para formalizar una narrativa que no sucedió. Y bueno, sí, o sea, yo creo que también estoy contigo que no queremos no ser imparciales y no queremos como poner nuestro dedo acusatorio hacia nadie, pero las acciones de las personas a veces son las que los condenan a ellos mismos, porque, o sea, si Laura o Jessy hubieran cooperado y hubieran mostrado esta empatía y esta cercanía con la familia de, ¿sabes qué? A mí me duele, tal vez no 100% igual que a ti, pero a mí me duele mucho también y yo voy a cooperar en todo lo que yo pueda y me voy a involucrar en todo esto porque yo sé que yo no fui, ¿no? O sea, yo creo que eso gritaría a los cuatro vientos que no fue esta persona y que no está involucrada. Pero sin embargo, como se actuó de la manera contraria a ello, pues es lo que ha despertado, pues, esta gran sospecha, pues, lo que yo pienso. Creo que no tienes audio. Y puede ser quizás justamente esta cantidad de irregularidades, esta cantidad de preguntas sin resolver lo que ha hecho que todavía este caso siga en la mente de los colombianos y de los latinoamericanos que hemos encontrado a través de este caso muchas preguntas sin resolver. Es un enigma enorme. Yo creo que mucha gente ya tendrá sus propias, digamos, teorías o hipótesis con respecto al caso y me encantaría invitarlos a ustedes a que nos cuenten qué pasó esa noche. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó en este caso? Porque, sinceramente, es todo este baile jurídico hasta ahora ha degenerado en una realidad que se intenta instaurar de una manera que es ilógica, porque admitir que esto fue un asesinato y al mismo tiempo hablar de la inocencia de Laura Moreno y Jessy Quintero es algo que parece incongruente desde el principio. Entonces, bueno, esto es solamente parte de lo que va a seguir siendo este caso. Esperemos que las instituciones encargadas de llevar la justicia a la familia de Luis Andrés Colmenares pueda ser eficiente en el tiempo en el cual ellos vayan a tardar, porque ya han pasado 14 años. Esta gente de verdad necesita una respuesta, ojalá pronta y real. Sí. La verdad, por delante. Y también, Edgar, yo invitaría un poquito también a la gente que nos comente, Edgar, en los videos, en los canales, en los que nos vean a nosotros con este video, porque parece ser que somos el único medio en YouTube que no es colombiano, que le está dando, digamos, este foro, ¿no? A este caso tan importante que para ti, para mí es importante. Entonces, díganos si les está gustando y quieren que nos sigamos involucrando en ello, porque la verdad estamos muy interesados en el caso, pero coméntenos mucho y dennos su feedback, dennos sus puntos de vista con este caso tan intrigante. Y bueno, siempre me encanta terminar estos programas con respecto a este caso, dándole un enorme abrazo a la familia de Luis Andrés Colmenares, a su madre, a su hermano y a su padre,
que bueno, desde Latinoamérica completa los abrazamos, sentimos realmente la impotencia que ustedes sienten, nos indignamos con ustedes, no están solos, realmente nos encanta ver al hermano de Luis Andrés Colmenares convertirse en esta persona que está empoderada a través del conocimiento, porque el conocimiento te emancipa, el conocimiento te ayuda en tantos aspectos, que a veces tú ni siquiera te puedes dar cuenta de cómo te estás liberando a través de justamente conocer lo que pasó. A Colombia completa le mandamos un enorme cariño, un país maravilloso al cual queremos muchísimo y hacemos estos episodios con muchísimo respeto por ustedes y por su gente, porque merecemos justicia, mi gente. Entonces, un abrazo y hasta la próxima, Paul. Gracias. Chao. No importa quién lastimes o destroces, eres un experto en engañar corazones. El juego de